Hola Beatriz, buenas tardes, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en esta reflexión que comenzamos hoy, que durará más o menos una hora y que seguiremos mañana a la misma hora bajo la misma modalidad. El tema de hoy es un tema que nos enhebra a todos en algún momento de la vida y es frente al dolor emocional. Los que tenemos varios años hemos pasado diferentes situaciones de dolor emocionales importantes y podemos tener esa mirada retrospectiva hacia atrás y ver qué pasó y cómo nos sentimos y cómo vivimos eso y qué pasó después y qué pasa ahora y cómo vivimos las diferentes situaciones dolorosas. Y también encontramos que toda situación en la vida trae aprendizaje, trae crecimiento, trae madurez y trae muchas cosas, valoración, eh, modifica nuestra escala de valores, miramos la vida desde otro lugar, etcétera, etcétera. Cuando en grupos de amigos hablamos temas generales de la vida y hablando precisamente de la vida, reconocemos que en la vida hay una de cal y una de arena. Lo mencionamos, decimos sí, sabemos que a momentos buenos, placenteros, estables, por supuesto, la vida todos los días trae obstáculos, trae situaciones que hay que resolver, algún que otro conflicto, pero son llevaderos. Cuando la vida nos brinda un montón de posibilidades de bienestar, nunca pensamos en que en algún momento el dolor se va a hacer presente. Esa de cal y esa de arena que es propia de la vida misma, que está incluida en las cartas del juego de la vida. Pero así todo, el dolor siempre nos sorprende, siempre nos encuentra desprevenidos y siempre quedamos mal parados, confundidos y fundamentalmente golpeados. En teoría sabemos que aunque nuestra vida esté organizada, esté funcionando bien, siempre en algún momento el dolor se va a hacer presente. Y el dolor cuando llega se expande, llega, golpea, se expande, no deja lugares libres, todo queda invadido por el dolor. Pero también la buena noticia es que el dolor en sí es un pasajero, viene y dependiendo de la intensidad de la pérdida, se va, pero siempre se va. Según lo que ocurra en el transcurso de algunos meses o un año, el dolor finalmente se retira. Lo interesante que vamos a ver, a mi criterio, en este taller, es que muchas veces, por ignorancia, por no saberlo, hacemos que ese dolor se quede, que ese dolor se transforme de un huésped en un habitante estable de mi casa. Lo instalamos de manera definitiva. Y entonces el dolor pasa a ser un sufrimiento. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Y eso es lo que sería bueno, que podamos terminar estos dos encuentros con este resumen para saber qué hacer, para no continuar, no darle continuidad al dolor a través del sufrimiento, en los que quedamos atrapados en un sufrimiento que no se va, que termina siendo nuestra forma de vida. Hay algo que tenemos que entender, aquí tengo unos pequeños ayuda a memoria para no irme, porque es fácil irse por las ramas en esto o andar en cosas, pero después no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que decir. Cuando nos abrimos a la vida, cuando salimos a la cancha, y esto ocurre ya prácticamente en la adolescencia, que empezamos a tener relaciones, amigos, a ir a encuentros, a bailes, etc. Empezamos a frecuentar a gente diferente de nuestra familia. Ya el dolor puede venir en cualquier momento, ¿no?
Cuando nos enamoramos, al enamorarnos ya nos estamos exponiendo al dolor. Al tener hijos, eso sabemos que es así. Los hijos dan mucha felicidad, pero también acarrean mucho pesar, mucha preocupación. También al elegir una forma determinada de vida, al hacer amigos, todas estas situaciones y muchas más ya nos mete en cualquier cosa que salga mal de esto, ya genera dolor. Hay diferentes tipos de dolor, lo sabemos, desde un dolor por una pérdida económica, puede ser por un cambio económico, una quiebra, una estafa, en donde nos cambia repentinamente nuestra situación económica, nuestra forma de vida. Es un dolor bastante importante, es una gran frustración, es como un cachetazo donde quedamos como, perdemos esa fortaleza material que nos daba un determinado estándar de vida, que nos garantizaba el acceso a la salud, a la educación de los chicos. Bueno, ese es un dolor que suele ser importante en muchas familias que por algún motivo quedan en un quiebre económico y tienen que hacer un cambio brusco en su modo de vivir. Hay otra circunstancia que es el dolor por no haber podido sostener una relación. Eso es muy doloroso y es una de las cosas que tiende a que el individuo pase del dolor al sufrimiento, o sea, que lo sostenga a lo largo de su vida y que no le permita reemplazar esa relación por otra. Es cuando, bueno, eso, no supimos mantener una relación, no supimos sostenerla. Esto puede ser una relación de pareja, puede ser una sociedad que para nosotros haya sido importante, que nos haya aportado mucha riqueza de conocimientos, de posibilidades, de contactos, y también puede ser una gran amistad. Entonces, que haya pasado algo que no hayamos podido sostenerla y eso nos genera también un gran dolor. También aquello que no pudo ser. En el caso de una maternidad fallida, mujeres que buscan a través de un método artificial, porque naturalmente no pueden quedar embarazadas, y se someten a tratamientos largos, complicados, dolorosos, que generan mucha ansiedad y que finalmente no logran retener ese embarazo, no logran generar ese nido en el útero para que le dé ese hijo que tanto desean. Es el dolor por lo que no pudo ser, porque no pudimos alcanzar. Luego está el dolor por las enfermedades físicas. Cualquiera de nosotros que haya tenido a alguien cercano con una enfermedad crónica, insidiosa, irreversible o a veces aún revertida, es un periodo de gran sufrimiento donde la persona pasa por muchas situaciones de estudios, de incertidumbre, de resultados y diagnósticos que no siempre responden al tratamiento, siente dolor físico, siente malestar físico, pierde sus fuerzas y pierde también en gran parte, en muchos momentos, su esperanza y a veces hasta su fe. Ese es un dolor importante. Y bueno, luego hay que apuntalar a esas personas para que puedan seguir afrontando, porque la solución puede llegar. Y si no llega, es importante prepararnos para lo que viene. Ese es un dolor que lacera y que pone de rodillas a las personas. Hay otro dolor que es el protagonista más importante, que es la pérdida de un ser querido, la pérdida física de un ser querido. Ese quizás es el protagonista más importante como generador de un dolor. Hablamos de ese dolor punzante, de ese dolor que nos deja prácticamente congelados, esa noticia, aún en enfermedades largas y crónicas, cuando el día llega,
igual termina siendo un tsunami. Y yo lo llamo un tsunami emocional porque viene con muchísima fuerza, arrasa con todo, no deja nada en pie. Y quedamos realmente devastados, con vida, pero con una luz tan tenue de vida, con tan pocas ganas de seguir adelante y con esa sensación de que nunca más voy a poder volver a ser el que fui. En estas pérdidas, ya sea la pérdida del compañero en la vida, aquel copiloto que viene con nosotros, con el que formamos una familia, no importa si es la segunda, la primera o la tercera, pero es el compañero con el que venimos en el último trayecto o en el trayecto de siempre, con el cual hemos fijado pautas, hemos negociado tantas cosas, hemos compartido proyectos, cosas que no salieron, que esperábamos, que dábamos por hecho y que no se dieron, y nos hemos acompañado codo a codo en cada situación. Es una pérdida grande. La pérdida de un hermano es una pérdida muy grande. Un hermano es muy doloroso y es impensado. No, nadie espera la muerte de un hermano. Es algo que golpea fuerte. La muerte, por supuesto, de un padre, aunque uno espera ver partir a los padres, pero a veces cuando se tiene 20, 21 años, es duro. La muerte del primer padre, ¿no? Cuando uno es joven, es como pasar a la primera línea de choque. Uno está atrás de sus padres, atrás de la figura de su protección, que aunque sean ancianos, o aunque nosotros seamos ya grandes, seguimos al amparo de su protección. Y cuando ellos no están, dejan de estar, sentimos que pasamos a ser la primera línea de choque, ¿no? Y eso también da, además de dolor, fundamentalmente ese vértigo, esa sensación de, bueno, ahora el próximo soy yo, ¿no? En términos generales de responsabilidad, de afrontar, etcétera, etcétera. La muerte de un hijo también es algo, quizás sea la más grande, quizás sea la más incomprensible, pero también es extremadamente dolorosa. Y, y bueno, y el tema es la sensación que tenemos cuando estos dolores son muy profundos. La mayoría de nosotros piensa, nunca más voy a volver a ser como antes. No tengo ninguna posibilidad de volver atrás. No tengo cómo revertir este jaque mate que me hizo la vida. Sentimos que nunca más vamos a poder volver a sonreír, menos aún a llevar adelante un proyecto feliz. Ni siquiera nos imaginamos retornando a nuestra vida laboral, si la teníamos, o a nuestra vida normal, a la vida cotidiana, a la vida social, a la vida cultural. Sentimos que todo se acabó, que el telón se cayó. Y si había una pequeña luz que todavía estaba en nosotros, por supuesto, muy tenue, casi imperceptible después de semejante golpe, tendemos a querer apagarla, como para no tener ninguna ilusión de que en algún momento podremos remontar ese estado emocional devastador. El alma queda inhóspita, el alma queda saqueada y absolutamente estéril. Este es un sentimiento absolutamente válido, que dependerá de su intensidad de acuerdo al vínculo del ser que perdimos, de la persona que partió, la pérdida física, y dependiendo del tiempo que haga que esto haya ocurrido. Entonces quedamos en un estado devastado, y pensamos
Eso no tiene vuelta atrás. No vamos a poder volver a la situación anterior. Es cierto que nada vuelve a ser como antes, porque todo cambia. Y en realidad la vida siempre cambia. Estos golpes también hacen cambiar. Pero lo que vemos desde el dolor es un antes luminoso cuando la persona estaba y un después absolutamente oscuro, sin ninguna posibilidad. Y es un contraste que no es real. Pero eso es lo que sentimos, eso es lo que vemos. Entonces, si bien las cosas no vuelven a ser como antes, porque lo que más nos duele es que no vamos a poder volver a ver a esa persona. Y eso es lo que más nos golpea. Pero en el día a día, ese dolor que es real, que tenemos que vivirlo como tal, y de ninguna manera negarlo ni esconderlo, pero tampoco fomentarlo. Es importante en el primer tiempo ver todas las fotos juntas, si lo quieren hacer, no privarse de ello. Y no hacer al revés, no mirar nada y luego a los 6 meses o a los 3 meses mirar todo junto, para volver a generarse ese shock inicial de dolor que ya veníamos superando. En el momento de la ola, que la ola venga con todo y que pase. O sea, hacer todo lo que hay que hacer. Mirar sus cosas, revisar su ropa, sentir todavía su olor, mirar las fotos, hacer toda esa catarsis junta. Por supuesto, con dolor, con lágrimas, con angustia, con insomnio, con todo lo que venga, porque es un golpe emocional muy importante. Pero ese dolor tenemos que entender que es pasajero, que es transitorio, que no vino para quedarse, es un huésped. El dolor es natural, es propio de la vida, es legítimo, es esperable, está en los planes de cualquier vida humana. Y sabemos, porque hablamos de eso, de cal y arena, la vida es así. Hay una canción de Serrat que yo lamentablemente no me acuerdo, pero dice de vez en cuando la vida nos da como cosas lindas y tomamos café y nos soltamos el cabello, como que estamos relajados y a veces nos pega un golpe que despertamos sin saber qué pasa, qué pasó. Y a veces empiezan esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué se fue ahora? ¿Por qué se fue tan joven? Y en realidad es una pregunta que no tiene sentido. Eso es lo que vamos a ver mañana, esto de evitar transformar el dolor, darle continuidad al dolor bajo la forma de sufrimiento. El dolor es una cosa, pero el sufrimiento es otro. Entonces, aceptemos el dolor, porque es normal, es lógico sufrir por un dolor importante y darle el espacio que necesita. Pero en ese proceso de dolor, donde lo estoy aceptando, lo estoy viviendo y lo estoy transitando, tengo que entender que el alma cumplió con su papel terminó, por eso se retiró de la escena. La vida de todos nosotros es un papel que interpretamos con diferentes roles, como empleados, como empresarios, como padres, como hermanos, como hijos, como socios, como ciudadanos, como vecinos, como profesores, como alumnos. Son roles dentro de un papel. En este cuerpo cada uno de nosotros interpreta un papel completo, pero ese papel completo puede durar 10 años. Y alguien puede completar su papel en este nacimiento en tan solo 10 años de vida. Y ese chico va a tener una madre y un padre que van a doblarse de dolor cuando parta, pero su papel terminó. Y puede terminar a los 60 o a los 40 o a los 90. Su papel está determinado, está prefijado, y cuando su papel termina, al igual que un actor en una obra de teatro, se retira y deja de aparecer en escena. Y siguen actuando los actores
que todavía tienen letra en su papel, que todavía están en el guión y deben seguir representando la obra. Y esos somos los que quedamos carentes de esa alma que ya partió. Cuando hacemos este proceso, estamos aceptando la realidad. Y la aceptación es clave para poder hacer el duelo. Y para evitar pasar del dolor al sufrimiento. De una forma pasajera, que es la del dolor, a la forma estable y que puede ser durar toda la vida, depende de mí, que es el sufrimiento. Ese sufrimiento nos haría vivir la vida desde el dolor. Es como vivir la vida desde los ojos del dolor. Entonces, decido cosas como yo no voy a ir más de vacaciones. Yo no voy a salir más de vacaciones. Es como que nos castigamos. Yo no voy a festejar más Navidad ni Nochebuena. Yo no me voy a reunir más con mi familia. Yo no voy a festejar más mi cumpleaños. El día del cumpleaños me voy a encerrar, me voy a tomar una pastillita y me voy a ir a dormir. Es decir, son todas evasivas que a su vez perpetúan el sufrimiento. El dolor, aunque sea realmente un tsunami devastador que no deja nada en pie, se va. El dolor empieza a menguar despacito, como una luna que empieza el cuarto, que de luna llena pasa a cuarto menguante, empieza a achicarse. Y cada noche la vemos un chiquitito más chica, más pequeña. El dolor empieza a diluirse, las lágrimas empiezan a secarse. Empezamos a transitar la vida sin ese ser querido. Y nos duele, claro, ese es el proceso. Pero empiezan a pasar cosas todos los días que van generando el nuevo presente, el nuevo hoy. Siguen cumpliendo años nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, siguen sucediendo cosas en el país, en el pueblo, en mi casa, con mis vecinos, en mi trabajo, en mi cabeza. La vida sigue y todo me demuestra que la vida sigue. Y voy de a poquito reenganchándome en la vida porque la vida continúa. Y al principio lo hago con mucho esfuerzo, pero luego es con un poquito menos de esfuerzo. Y luego lo hago más automáticamente, aunque el dolor me siga acompañando. Está bien, eso es lo esperado. Y en el mientras tanto, voy entendiendo que el alma cumplió con su papel y tuvo que partir, como voy a partir yo cuando termine con mi papel. Y voy aceptando. Aceptar no quiere decir estar de acuerdo. Aceptar tiene esa acepción. Acepto, estoy de acuerdo. Pero aceptación también significa ver la realidad tal cual es, sin renegar, sin cuestionar, sin echarle la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver. Dios no se lleva a nadie. Dios no pone a nadie en la tierra y Dios no se lleva a nadie. Dios jamás da sufrimiento. La tarea de Dios es muy diferente y la desconocemos absolutamente. Eso es un tema ya de Raja Yoga para los que les interese incursionar en la filosofía de vida del Raja Yoga. Es mucho más que una meditación. Dios no tiene nada que ver. Entonces dejemos de buscar culpables y de victimizarnos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? Ahora que estábamos bien, ahora que éramos felices, ahora que nos compramos la casa. Y empezamos así a buscar infinidad de alternativas que nos enganchen con el sufrimiento. Empezamos a agregarle vagones al tren del dolor. No, no lo hagan. El tren del dolor tiene sus propios vagones, no enganchen otros. No hagan que el dolor se perpetúe, hagan que el dolor cumpla con su ciclo completo y se retire.
Esa aceptación es la que nos va a permitir vivir el dolor a pleno, pero ese dolor se va achicando. Y los que pasamos por estas situaciones hace ya un tiempo largo, miramos para atrás y sabemos que esto es así. Pero recordemos cómo es cuando esto está fresco. Recordemos para aquellos que lo están transitando ahora o que lo han hecho de manera reciente y que todavía siguen culpándose de alguna cosa, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera llamado al médico antes, si yo hubiera evitado. No, la verdad que no. Está fijado en el drama. Su papel terminaba y terminó. Y yo debo seguir. Esa aceptación me va a permitir transitar el camino del duelo. Y entonces hay un día silencioso donde el dolor se va a ir de puntas de pie. Se va a ir alejando y va a dejar el el cuarto de huésped. Y va a ir desapareciendo. Y cada tanto me va a mandar una carta y voy a recordar. Pero cada vez esa carta va a venir con más tiempo entre una y otra. Y voy aceptando y voy haciendo el duelo. Y finalmente, de a poquito voy a empezar a recordar a ese ser querido, recordar su sonrisa, recordar sus cosas típicas y voy a empezar a sonreír. Y ese es el momento en que empieza el homenaje por aquel que fue tan querido y empieza el agradecimiento. Gracias por haber sido mi padre, gracias por haber sido quien fuiste, gracias por cada cosa que hayamos vivido con esa persona. Y el duelo llega. Yo no sé si Bea o Boli, si hay alguna pregunta que alguien No, quiera hacer o... no, Susana, no, Ah, no hay ninguna pregunta, no hay ningún aporte tampoco. Pero te aviso bueno. que no estás teniendo buen internet. Ah, no sabía eso. Ajá, tengo Medio, mala señal. sí, medio, hay momentos que se entrecorta y y hay momentos que queda ahí medio fija, pero se entiende hasta ahora. Bueno, bueno, menos mal. La verdad que acá internet es muy buena, pero hay días y creo que estaban haciendo algunas obras de mantenimiento que por ahí está afectando ahora esto, ¿no? Entonces, aceptar que la vida es así. Nosotros que tenemos que entender que la vida trae un paquete de cosas y en ese paquete está la desilusión, la frustración, la esperanza, la fe, las buenas noticias, la prosperidad, la felicidad, la alegría, el miedo, la incertidumbre. Todo son todos los ingredientes que participan de la vida y tenemos que aceptarla como es, porque es un juego completo. Es como quien se sienta a jugar no sé, al Scrabble o quien se sienta a jugar al póker. Tiene que considerar todas las reglas de ese juego. Cómo operar, cuándo bajar, cuándo esperar, es decir, cómo se suma, cómo se juntan puntos, cómo se pierden. Y la vida es un juego. Y en el buen sentido de la palabra, donde vamos moviéndonos y vamos en la medida que podamos ser observadores, en vez de reaccionar frente a lo que pasa, es preferible entrar, meternos para adentro, volvernos introvertidos y, y analizar qué es lo que está pasando. Yo estoy viendo que el chat se está moviendo. ¿Puede ser Sí, eso? sí, justamente te Ok, iba a decir ok. si querías que te leyera algo. Sí, por Bueno, supuesto. Lilia dice que la aceptación es lo más importante. Ujú, sin duda. Raquel, Raquel dice cuando se niega el duelo en su momento, ¿se puede hacerlo más adelante? Es inevitable, el duelo hay que hacerlo.
A veces, cuando somos muy jóvenes, y esto a mí me pasó con la muerte de mi padre, es muy difícil entender la muerte, fundamentalmente en la cultura occidental, donde de la muerte no se habla. Hoy hablaba con una persona que me contactó para ver si podemos ayudar a un grupo de personas con cáncer terminal para poder ayudarlos a transitar el último trance de la vida, aceptar y esperar la muerte de una manera digna, prepararse. Y me decía que la institución, que los asesores y demás no tienen contemplado eso. Occidente no se anima a hablar de la muerte, ni los padres a sus hijos, ni los médicos a sus pacientes, solamente los psicólogos o los psiquiatras con mucho cuidado y con medicación de por medio. No, la vida, la muerte es parte de la vida y tenemos que saber transitarla como transitamos el nacimiento o el nacimiento de nuestros hijos. Sí, adelante, ¿qué otra? Porque veo que no quiero Sí, demorarme. Silvia dice, quiero saber cómo trabajar la aceptación. Perdón, no contesté la anterior. Cuando uno posterga porque no sabe qué hacer con ese dolor, el dolor es tan grande. Yo a los 20 años lo viví como un tsunami, estaba en la universidad, mi padre murió y mi padre era mi ídolo. Y yo sentí que me quedé devastada, lo que les describí. Y era tan fuerte que yo lo que hice es dar vuelta a la cosa y seguí adelante. Y me puse a estudiar casi frenéticamente. Me fue mal en los exámenes porque yo hacía que estudiaba, pero evidentemente no lograba concentrarme. Me acuerdo que di 2 materias mal, paré un poco y después seguí como pude, tenía que trabajar, estudiar, y el duelo lo hice casi 10 años después, que fue cuando trasladé los restos de mi padre. Yo creo que lloré como no lloré cuando él murió. Si el duelo finalmente hay que hacerlo, es mejor hacerlo de entrada, que el dolor, por eso decía, aceptar el dolor. Y si todavía no lo hice, y esto fue hace 5 o 10 años, hacelo ahora. No dejes pasar esto. Acepta el dolor, acepta la importancia de esa figura en tu vida, asumí ese dolor, lo vas a hacer muy rápido, porque ya pasó mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Sí, vos me decías la otra pregunta, ¿cómo trabajar la Sí, aceptación? La aceptación es aceptar ver la realidad tal cual es, sin protestar, sin empezar por qué a mí, por qué hoy, por qué ahora, por qué no fue antes, soy muy joven, era muy joven, es injusto, no correspondía. Todas esas preguntas, sacalas, correlas, no te las hagas, no tiene sentido. Eso lo que hace es lastimarte. Hay millones de personas que pasan por la misma situación, en el mismo instante, en todas partes del mundo. Esto es parte del juego de la vida. ¿Por qué nos sorprende la muerte? ¿Por qué nos sorprende si es cotidiana? Permanentemente sabemos que alguien parte. Sin embargo, cuando parte alguien de nuestro grupo cercano, de mi familia, bueno, siento como que me jugaron mal, como que no correspondía. Acá hay un error. ¿Qué pasó? No hay ningún error. Es así la vida. Entonces, aceptar es eso, es ver la realidad. Se enfermó, partió, terminó su papel. Hablate a vos misma, entendelo, porque es así. Su papel terminó, pero su papel sigue. El alma es eterna y eso es un tremendo consuelo. El alma es eterna, su papel sigue en otro cuerpo, de una manera que no sabemos, pero sigue. Entonces, no sufras, simplemente va a ser un cambio de escenario. Sí, Beatriz, ¿qué otra? y Roxana dice, ¿cómo aceptar las enfermedades crónicas sin pensar en el futuro? La enfermedad es un proceso muy interesante para revisar el pasado, para revisar qué cosas
no, todavía no nos perdonamos, qué cosas todavía siguen girando alrededor nuestro. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me animé? ¿Por qué lo hice mal si yo podría haberlo hecho bien? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué tuve miedo a aceptar? Todos esos reproches que nos hacemos después de 5, 10 años, de un trabajo, de una pareja, de cualquier situación de la vida, que no nos perdonamos porque creímos que nos equivocamos, que deberíamos haber hecho lo opuesto, que no nos animamos, que todo eso nos termina enfermando. Hay que revisar el pasado y aceptar y entender que todo lo que hicimos era lo que pudimos hacer en ese momento. Quizás ahora no podamos entender cómo era nuestra cabeza y nuestro corazón precisamente en ese momento, pero en cada situación hacemos lo que más podemos. Y si nos equivocamos, era que nos teníamos que equivocar. No teníamos elementos para hacer algo mejor. Hay que aceptarlo, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonar a aquellos que sentimos que nos dañaron, no pudieron hacer otra cosa o no quisieron. Yo no lo puedo manejar, tengo que limpiarlo, tengo que sanarlo. La enfermedad crónica da la oportunidad de limpiar. Y si yo realmente acepto mi pasado, me perdono y perdono a otros, y sano todo eso, es probable que también pueda sanar mi cuerpo. Es una oportunidad para replantear mi vida totalmente, mirar el plano de mi vida y hacer todos los cambios que necesite. Sí, otra pregunta. Sí, primero te voy a decir que los participantes están diciendo que ven y escuchan perfecto, así que probablemente tenga yo mala bajada. Y Qué entonces buena no sé, noticia. sí, Me alegro, realmente. me alegro. Bueno, Lidia dice algo que, pero ya creo que lo contestaste. Dice, ¿cómo se puede empezar un proceso de aceptación para poder superar algo? Así, como lo dijimos recién, revisando y Mm. entendiendo qué pasa lo que tiene que pasar y qué es el juego de la vida y que hay que seguir, que mi papel sigue. Y transformar a ese ser querido en alguien a quien le rindo un homenaje cada vez que lo recuerdo, con una sonrisa, con gratitud, con agradecimiento y no tomando en cuenta aquellas cosas que no fueron buenas. Ya pasó, ya está perdonado. Bueno, Lilia dice, ¿cómo puedo superar el tema de la autoculpa? Culparse seguramente por no haber hecho algo que creyó que debía haber hecho, pero yo quiero, Lidia, que pienses esto. Esta culpa seguramente surge después de que haya ocurrido la desaparición física. La pregunta es, ¿vos te diste cuenta antes y no lo hiciste de algo? Cuando suceden, es muy difícil vivir la vida en tiempo real y esto es importante entenderlo. En tiempo real quiere decir que yo pueda ver todo lo que hay en el escenario en el mismo instante, todo junto. Y la verdad que no. Porque las cosas que más me tironean, que más me atraen, que más me preocupan, son aquellas cosas por las que pongo mayor atención. Y hay muchas que suceden en paralelo que no las estoy atendiendo debidamente, que no estoy pudiendo porque no me da el ángulo de la visión, no me da la cabeza para poder estar en todas partes al mismo tiempo. Esas cosas, esas pequeñas sombras, son las que después aparecen como culpas. No es real, no sería lógico atenderlas, excepto que realmente vos veas en tu corazón que hubo algo que supiste que debías haber hecho y no hiciste por el motivo que sea. En ese caso hay que iniciar un proceso de perdón, pero no inventar, no, como decíamos antes, no transformar un dolor en un sufrimiento, no, no perpetuar el sufrimiento de tu vida como una forma de castigo. Eso no es un homenaje al que se fue. Sufrir nunca es un homenaje. Eso es importante.
¿Algo más, Betty? Sí, María dice, hay varios aportes de personas que pasaron por este tema, pero te voy a leer uno que María dice, en mi caso el sentimiento de culpa es primario al dolor, es el que genera la angustia, el dolor. No encuentro consuelo en las decisiones que tomé previo a la partida de mi madre. Es previo al dolor, o sea, casi que el dolor es generado por la culpa. ¿Es correcto esto, María? ¿Es así? Quizás me da que pensar que a veces cuando el desenlace es inevitable, quizás la persona estaba muy mayor y estaba con un proceso quizás de enfermedad crónico, largo, tedioso, que fue desgastando su cuerpo, su salud. Entonces nos agarramos del último hilito finito que queda flotando en el aire. Y la manera es culparme, porque no aceptamos la vida sin esa persona. No aceptamos seguir adelante sin su presencia, sin su compañía, sin su perfume, su fragancia. Y eso entiendo que es doloroso, pero a ver, viví ese dolor tal como está, vivílo, pero trata de pensar menos, trata de entender que esta persona cumplió su papel completo en su vida, no dejó nada pendiente y sigue su papel en otro lado, aunque vos no lo puedas seguir. Decíamos que lo más difícil en una pérdida importante es la aceptación, es trabajar la aceptación. Y es como entender, es como tratar de entender. Estamos acostumbrados en Occidente a preguntarnos por qué no es justo, por qué Dios hizo esto. Generalmente culpamos a Dios, por qué se lo llevó, si era un padre joven o si era una persona exitosa, si era una persona tan buena, tan solidaria, tan cooperativa. A veces escuchamos cosas como la gente buena se va antes. En realidad es todo nuestro dolor que se traduce en frases y en creencias que no son así. El papel de una persona tiene su duración y nadie lo puede cambiar. Es así, es inexorable. Y como decía, Dios no tiene nada que ver con esto. Dios sí nos puede acompañar para aquellos que tengan fe en el Padre Supremo, en lo superior, aquello que es la fuente realmente de la verdad, de lo eternamente verdadero, de lo puro, de lo genuino, de lo auténtico, de lo íntegro. La compañía de Dios, el pensar en Dios, aunque no sepan cómo es ni dónde está en términos reales, aquí sí es interesante hacer el curso de Raja Yoga porque tenemos un conocimiento de Dios que entiendo que es íntegro y completo. La compañía de Dios hace la diferencia. Y aceptar que son las reglas de juego, que venimos a experimentar a la vida. Y venimos como bebés y crecemos y somos adolescentes y somos jóvenes y somos adultos jóvenes y después adultos mayores y después se nos va la vida y vamos y venimos y volvemos a venir y volvemos a ir. Y así es el ciclo de la vida en el planeta Tierra. Todos los procesos biológicos empiezan para terminar y para volver a empezar y volver a terminar eternamente. El concepto de que el alma es eterna es un consuelo maravilloso para el que se fue, para el que perdimos, ¿no es cierto? Yo cuando pienso en mi padre, o pienso en mi hermano, o pienso en mi marido, que fue un gran amigo, yo siento que el alma es eterna, que está cumpliendo su papel en otra parte. Y yo es como que lo acompaño con un sentimiento de agradecimiento. Y desde acá, porque yo me quedé en el mismo lugar, en el mismo papel, no cambié de escenario, o por lo menos de este escenario de casa. Y desde acá es como con un sentimiento amoroso
de protección y de bendición para esas almas que nos han dado amor, felicidad, protección, y eso es un gran consuelo. Aprendamos a aceptar, es decir, aprendamos a ver la realidad tal cual es. Si hay este escenario de enfermedad, ok, afrontémosla, no la cuestionemos. Hagamos todo lo posible para que aquel que está enfermo, ya sea nosotros mismos, podamos transitar esa adversidad de la mejor manera. Porque la situación es una, pero la manera en que la transitamos pueden ser varias. Lo podemos transitar como una tragedia griega, como un dolor infinito que nunca termine. Lo perpetuamos en el tiempo y vivimos la vida a través de la casa del dolor. A través de la... Sí. Discúlpame que te interrumpa porque se están ahí juntando preguntas, Sí, pero dale. igual después te voy a mandar para que las mires. Te quiero leer una que dice, Mariana dice, Susana, toda mi vida deseé ser mamá. Me acaban de hacer una histerectomía. ¿Cómo hacer para superar eso que tanto deseaba? Te entiendo absolutamente, pues es algo que no se va a dar. Hay que entender, creo que Mariana era tu nombre, que en esta vida tu papel no es el de mamá, no es el de mamá de un hijo propio, pero todo ese amor de una madre, que es cuidar, preservar, proteger, proveer, lo podés cumplir en otras áreas de la vida. Y no sé lo que haces, no sé cuál es tu profesión, pero a ver, aceptalo esto, porque es probable que muchas cosas que no sabemos, si insistimos con algo que no es para nosotros, que lo que venga sea realmente dolor. Entonces acepta esto y trata de sublimar este sufrimiento y transformarlo en un proyecto que te dé felicidad. Transformalo, no lo dejes como una frustración, no permitas que eso huela mal. El dolor se tiene que ir y tenés que hacer el duelo como mamá. Y quizás la opción sea adoptar, no lo sé, pero que aquello que se presente de manera simple y fácil, eso es lo apropiado. Cuando las cosas se empiezan a retorcer y a complicar, la vida te está diciendo que eso no es para vos. Y si insistimos en cosas que no son para nosotros, porque se muestran tortuosas, complicadas, difíciles de arribar, donde todo sale mal, es porque la vida te está diciendo eso no es para vos. No insistas. Aceptalo y transformalo en un proyecto que te haga feliz. Sin duda que lo habrá. Aunque en este momento sientas que no haya ninguno. A veces también, sin querer, es como que nos instalamos en en deseos concretos. Queremos esto y ninguna otra cosa. Y la verdad que no tenemos sabiduría para saber si eso es lo mejor para nosotros y si está en nuestro papel incluido o no. Pregunta, Betty, ojalá te haya respondido. Sí, antes de leerte otra consulta, permitime que diga algo. Hubo mucha gente que entró después de que hayamos iniciado la clase y no escucharon las palabras que decimos en off. Entonces estaban preguntando cómo pueden ver la clase y eso es lo que les quiero decir. Ok. La grabación de las clases las encuentran en el acceso que figura en el mail de confirmación de inscripción que recibieron. Hay un apartado que dice ver las grabaciones en este link de YouTube aquí. Estas grabaciones se suben en las siguientes 24 horas de haber sido finalizadas. A veces un poquito más, ¿no es cierto? A veces tardan un poquito más. Sí, no, estas de calidad de vida se hacen un poquito más. Ok. Por eso vamos 24 horas. Y te Bien. quiero leer algo que dice Silvia, que Sí. dice, alguien preguntó si vamos a hablar solo de muerte, y a mí se me ocurre igual pregunta.
No, solo de muerte no. Lo que pasa es que el dolor más importante, el más fuerte, el que se vive como un tsunami, es precisamente el de la pérdida física de alguien. Pero hemos nombrado el dolor de la enfermedad, cuando estamos enfermos o cuando vivimos con alguien que está enfermo. También el dolor de la frustración, de aquello que quisimos hacer y no pudimos. Quisimos hacer una carrera, eh, queríamos ser odontólogos o queríamos ser médicos o quisimos ser arquitectos o quisimos vivir en el extranjero o quisimos vivir en el campo y no pudimos. No pudimos porque no tuvimos la posibilidad, porque no hicimos lo suficiente, por ambas cosas, porque la vida se disparó para otro lado y seguimos un camino distinto del que elegimos. Entonces, todas esas cosas las vamos guardando en nuestra vida con dolor. Todo aquello que quisimos hacer y no hicimos, independientemente de la causa, queda como un dolor residual, queda como algo pendiente doloroso, ¿no? Y a veces nos animamos a edades avanzadas a hacer cosas que como para cumplir con esa parte que todavía nos duele. Todo aquello que queda pendiente y que no lo podemos superar a través del tiempo genera dolor. Todo aquello que nos fue mal, aquello que emprendimos y no nos fue bien, porque perdimos la oportunidad, porque no lo supimos sostener, también genera dolor. Las pérdidas económicas, las pérdidas materiales, las pérdidas en las relaciones, eso lo hablamos al principio, es decir, en general el dolor es uno solo. Lo que podemos graduar de 0 a 100 es la intensidad del dolor. Y cualquiera sea el dolor y cualquiera sea la intensidad, el proceso es el mismo. Y el proceso es la aceptación. Aceptar que en cada etapa de mi vida solo pude hacer lo que tenía posibilidad de hacer de acuerdo a la experiencia que tenía en ese momento, a la sabiduría que tenía en ese momento, a la sensatez, a la estabilidad, al discernimiento, y con el tiempo todo eso va variando. Sabemos que con los años tienen la maravillosa ventaja de la sabiduría, de mirar y ya saber lo que pasa, de entender sin tener que mirar demasiado. Entonces, bueno, no pudimos en muchos momentos hacer cosas que nos hubieran gustado y sacarnos ese dolor de encima, haciendo ese proceso de sanación, de duelo, de aceptación, para poder seguir adelante y animarnos a hacer nuevos proyectos que nos enciendan. ¿Tenés más preguntas, Bea? Sí, primero permitime aclararle algo a Adriana, Sí, que cómo no. está haciendo un reclamo que dice, mandé 3 veces la misma pregunta. El tema es que como la envía sin el signo de pregunta, yo lo tomo como aporte, le quiero aclarar eso. Y Ah, ok. a veces todos los aportes no los leemos porque no da el tiempo, pero igual vos los lees porque después te pasamos el Igual chat y podemos tener 15 claro, minutos más si todos pero quieren le y quiero, responder. claro, le quiero aclarar eso, como me viene sin el signo de pregunta, me parece que es un aporte, que Ok, después yo te lo paso y vos lo lees. Pero te lo voy a leer. por favor. Dice, estamos duelando la vida que teníamos antes de la pandemia y el dolor emocional es tan fuerte y además cuesta salir. Bueno, lo que pasa es que este tipo de cosas, como la pandemia, por ejemplo, que generó un miedo y un terror a contagiarnos y nos hizo tomar distancia de todos, incluso los abuelos dejaron de ver a los hijos dejaron de ver a los padres, mucha gente mayor se sintió sola y abandonada, los hijos le dejaban las bolsas con las compras en la puerta. Eso ha sido muy tremendo. Eso ha sido, hay gente que le ha cambiado la vida diametralmente. Tenían una vida social, una vida de una vida familiar con sus hijos, con sus nietos,
o de encontrarse en el club o jugar a las cartas con amigas, o de encontrarse o de ir al teatro o de salir a caminar, y todo eso se cortó prácticamente de un día para el otro, en marzo del 2020. Y cambió la vida, y muchos realmente no han sabido aceptar esto, por eso volvemos con el tema de la aceptación y decir, bueno, ok, no puedo salir, o bueno, tampoco era tan, se podía, pero hubo un tiempo en que no, pero luego se podía, y aún así hay gente que ha tenido miedo y no lo ha hecho, pero se podía salir cuidando determinadas pautas, pero decir, bueno, esto no puedo, pero sí puedo hacer algo que hasta ahora no pude hacer porque no tuve tiempo. Entonces ahora puedo leer, ahora puedo aprender a tejer crochet que siempre quise, o 2 agujas, ahora puedo pintar, ahora puedo buscar en internet cosas, ahora puedo hablar con mis nietos por teléfono, puedo aprender, hay mucha gente que aprendió computación eh, por el tema este, o sea, aprender a hacer una videollamada o a conectarse por Zoom o a usar Skype, infinidad de cosas. Y hay personas que se han quedado como en el sufrimiento, que es lo que vamos a continuar mañana. O sea, han perpetuado el dolor de la pandemia y la han instalado en su vida de manera definitiva. Hay mucha gente hoy que todavía sigue caminando por la calle con barbijo puesto. En realidad ya no hace falta, o por lo menos en este tiempo. No sé si vuelven a haber casos y volvemos para atrás, pero hemos quedado con un hábito que no es bueno, que es el hábito del miedo, el encierro, el aislamiento y casi diría como la indiferencia social. Hay que revertir eso. Y la vida requiere del arte de amoldarnos, de adaptarnos y de ser creativos y de rellenar todo aquello que quedó vacío. Es como si en mi casa tengo lindos muebles y de repente se llevan un aparador, una alacena, y bueno, entonces, ¿qué hago? En vez de ponerme a lamentar, empiezo a mover los muebles de tal manera que quede bien, que no se note que hay agujeros, que hay faltas, y redistribuyo las cosas, ¿no es cierto? Y así es la vida. Tenemos permanentemente que reorganizarnos. Empezamos con casas chicas, después necesitamos casas grandes, después los hijos se van, volvemos a la casa chica y hasta volvemos al monoambiente. Es una manera, ¿no? No es que sea literal, en muchos casos sí. Pero quiero decir, tenemos que adaptarnos a la vida. ¿Qué otra pregunta, Bea? Sí, Abril dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo hago para perdonar a alguien que me hizo mucho daño? Habría que saber el contenido de ese daño, pero a veces la gente lastima y no sabe que lo hace. Estamos en el final de un ciclo. Esto lo vemos muy bien en el Raja Yoga. El ciclo del mundo es como el ciclo de la luna, o el ciclo de las mareas, o el ciclo de las estaciones. Tiene una duración, empieza y termina para volver a empezar y volver a terminar. Así como el ciclo de la luna dura 30 días y pasa por todas las etapas que conocemos, menguante, creciente, luna nueva, luna llena, el ciclo también. Estamos al final de un ciclo, la humanidad y la Tierra está al final de un ciclo. Esto hace de que en este momento los valores de las virtudes, de la ética, de la moral, de la consideración, del respeto, estén muy devaluados. Ahora tiene prensa el pícaro, ¿no? El decadente, el estafador, el vivo, el mentiroso, el corrupto. Y es lo que vemos bastante frecuentemente, por lo menos en nuestro país, pero sabemos también en todo el mundo de manera, con porcentajes distintos. Son momentos difíciles para el mundo, para el planeta, muy contaminado, lleno de problemas. Toda la naturaleza está en problemas, todo el reino animal y todo el reino vegetal. Y nosotros fundamentalmente como humanidad. La gente se pincha, se hace daño unos a otros por egoísmo, por deseos que superan la lógica,
por avaricia, por codicia, por aparentar, por querer parecer ser lo que no son. Todo eso hace que para llegar a esas situaciones estén los codazos de uno con otro y nos lastimemos unos a otros con mentiras, con indiferencia, con celos, con envidia, con habladurías, con indiferencia. Tenemos nosotros la responsabilidad, cada uno de nosotros, de revertir eso. Perdona a esa persona y soltala, y soltate, porque la que está presa con ese sentimiento eres tú, no es la persona. Soltalo. Eso es lo que tenía para darte. No te preguntes más nada. Quizás en otra vida hayas tenido algo con esa misma alma, o con otra, en la que algo salió del lugar y ahora hubo que corregirlo. Lo que llamamos una cuenta kármica, tal vez no. Déjalo pasar, deja de pensar en esto. Este es el momento de aceptarlo, de decir, esta es la foto, esto es lo que pasó, ok, ya está, ya pasó. Da vuelta a la página y empezá algo distinto. Tenés que sanar tu corazón, escribilo en un papel, escribí todo lo que pasó. Pedí perdón por las cosas que sabés que seguramente o que tal vez hayan sido una causa desencadenante de eso. Siempre es bueno exagerar en las disculpas y perdonar a la otra persona. La que estás encerrada en ese dolor sos vos. Tenés que liberarte y la única carcelera sos vos misma, así que liberate. Es una decisión. Toma esa determinación. No te vas a victimizar y vivís en la cita del sufrimiento, ¿entendés? Ojalá. A veces el tiempo es corto para explicar tantas cosas, pero ¿hay algo más, Bea? Sí, te voy a... Yo dejé de sí, escuchar, perdón. Sí, Beatriz. sí. Te Sí. voy a leer algo, pero primero quiero decir algo. Hay alguien que estaba preguntando si... Te Sí, perdí la sí. voz. Si que está encantada con vos y si puedes seguirte en otros espacios. Entonces lo que quiero decir que ahí escribí en el chat en nuestra web, que es Espíritu. Bueno, ahí la están viendo, www.espiritualidaparatodos.org. Ahí van a encontrar todo el material nuestro, incluso clases ya dadas de Susana y de otros profesores. Así que Bueno, pueden indagar, pueden conocer la web y conocer lo que nosotros hacemos. Todo pueden aprovechar todo. Y bueno, y ahí se me escapó lo que acá está, no, acá está. Dice Lilia, ¿cómo transitar el camino previo a un suceso desagradable que ocurrirá? entendiendo cuáles son los elementos que están desencadenando eso, aceptándolos. Nuestro problema es que no aceptamos. A veces no aceptamos el partido que ganó el gobierno y que gobierna y no lo aceptamos y seguimos renegando. Bueno, pero ganaron. Hacen las cosas mal, no me gusta. Bueno, pero están en el... Es decir, lo que tengo que hacer es ver qué voto la próxima vez. Es un ejemplo, quizás demasiado burdo, pero vivir el proceso y entender que yo soy parte de un todo, que yo no puedo modificar las cosas. Yo lo que sí puedo es trabajar en el plano de mi vida. Eso es importantísimo. Yo en el plano de mi vida puedo dibujar lo mejor de mí, puedo hacer de mí lo mejor. Las virtudes, la paciencia, la tolerancia, la consideración, la cooperación, el amor, la aceptación, la inclusión, y ser honesta y ser limpia y no mentir y chequear mis pensamientos y cuando me pesco en pensamientos negativos, sacarlos, correrlos, reemplazarlos. Eso es lo que puedo hacer, ser mejor yo. Y cuando yo cambio, el mundo cambia.
Y es así, porque cuando yo cambio, giro y ya empiezo a mirar sectores del pasillo que yo venía caminando, pero que no veía, y que ellos tampoco me veían a mí, porque mi mirada cambió. Entonces, transitemos por pasillos limpios, honestos, virtuosos, con códigos de ética y de buenas costumbres y de buenos modales, ¿no? Y de moral, no hablamos de moralina, hablamos de moral, de la ética, de no mentir, de no engañar, de no lastimar, de no generar pesar, de siempre generar, de ser comprensivo, de ser sumamente amoroso con quien sufre, no protegerlo en su dolor, ¿no? Y acompañarlo. Y bueno, y eso vamos a tener en nuestra vida como retorno. No sé si contesté la pregunta, ¿no? Todo muy bien. Bueno, ya no hay más, lo que hay son aportes que después te los mando para que los veas. Bueno, gracias a todos por acompañarme en esta reflexión. Ahora me gustaría que todas juntas, todos juntos, hagamos una meditación. No sé si Beatriz, vos tenés alguna otra sugerencia. No, No. no, 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 Ok, ya ok. podemos finalizar y con una meditación. Bueno, entonces vamos a hacer una meditación que no es más que traer pensamientos elevados a nuestra mente y a nuestro corazón. Mente e intelecto juntos. Lo que pienso y lo que siento. Juntos. Entonces, así como estamos sentados, tomando una posición cómoda, me voy a desenganchar del mundo exterior. Voy a desenchufarme de todo lo que esté pasando en mi entorno. Aunque siga escuchando ruidos de cosas, de bocinas o de cosas que estén pasando, no las voy a atender. Voy a escucharlas, pero no van a interrumpir mi concentración. Y estoy metiéndome hacia adentro. Estoy haciendo una introversión. Estoy refugiándome dentro de mí mismo, como un espacio que hay dentro de mi propio ser, donde estoy a solas conmigo mismo. Es un encuentro especial y único con quien verdaderamente soy, hablando conmigo. Voy entrando en un silencio profundo, desconectándome más y más de todo lo que está pasando afuera. Y me reconozco como un alma, un pequeño punto de luz, como una forma de energía. Soy energía. Trasciendo el cuerpo material, el cuerpo físico. Mi parte eterna es el alma y soy eterna. Somos eternos, eternamente tomando un cuerpo y un papel. Y así jugamos en el escenario de la vida de este mundo físico, de esta tierra. Me siento eterno y puedo salir de este frasco en el que me siento argentino, con este apellido, esta nacionalidad, esta idea, estos ideales, estos proyectos, esta familia. Salgo de esta identidad para entrar en una identidad universal de energía pura y eterna.
Me reconozco como un ser de paz, que lo único que busca y busqué toda mi vida fue ser feliz. Solo buscar el bienestar interior. Solo busqué ese bienestar de estar en paz, complacido, completo, cómodo. Todo lo que hice en mi vida fue con esa finalidad. Desde lo más pequeño a lo más complejo, todo lo hice para mi propio bienestar y felicidad. Y cometí errores y abrí puertas que tal vez no debería haber abierto, o mejor dicho, que tal vez debería haber cerrado después de haber sido abierto. Hice lo que pude con mi sabiduría, mi juventud, mi inexperiencia, y entonces acepto mi pasado. Es mi mejor versión en cada etapa de esa vida. Hoy quiero sanar mi pasado, que quede cero, limpio, sin cargas. Acepto todo lo que pasó, acepto el dolor, acepto la decepción, el descorazonamiento, la desilusión, como acepto las alegrías, las esperanzas, la fe. Acepto mi parte creativa, acepto ese ave fénix que hay dentro de cada uno de nosotros, que nos permite siempre renacer de las cenizas. El dolor viene, pero se va. Aceptemos que el dolor es un huésped, cualquiera sea su origen. No transitemos el sufrimiento, vivamos el dolor hasta que se vaya diluyendo, se vaya alejando, y dejemos la puerta al bienestar espiritual, interior, al silencio, la paz, que da la aceptación de la realidad tal cual es, sin renegar, sin protestar. Así es el juego de la vida. Aprendemos a ser felices con lo que tenemos, disfrutando de lo logrado. Y lo que no está, no hace falta ya. Recordemos con homenaje a todos los seres queridos que han pasado por nuestra vida. Y aunque estén físicamente aún en esta tierra y no estén más en relación con nosotros, igual, guardemos ese recuerdo bien guardado, con respeto y con consideración. Y a nuestros seres queridos que partieron, un gran beso eterno, un beso eterno. Aceptemos la vida como es. Aprendamos a caminar con los zapatos que tengamos. Y la paz se instalará en nuestro corazón. No pensar tanto, no pensar demasiado. Las cosas terminan enrollándose, complicándose. Seamos simples, puros, verdaderos, sinceros, genuinos.
auténticos, limpios, claros. Y llevemos beneficio en cualquier relación. Llevemos beneficio a todos, sin excepción. Toleremos a los diferentes, aceptemos las diferencias. Vivamos en paz. Paz en el alma, paz en el corazón, paz en la mente. Om Shanti. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y que este dolor que cada uno pueda tener pronto vuele como un pájaro. Hasta siempre, Om Shanti. Luego leeré el chat y trataré de responder cada pregunta. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Si pueden y si no, escucharán la grabación, pero vamos a seguir con la segunda parte. Gracias, hasta siempre. Gracias al equipo técnico que nos ayudó en todo este encuentro. Gracias, Beatriz. Gracias, Boli. Gracias, Susana. Hasta mañana. Poder cerrar tu cámara, tu micrófono. Tranquilo.